Hola, buenas. Estaba aquí un poquito haciendo limpieza, estaba limpiando las guitarras, cosa que me resulta siempre bastante tediosa. No digo limpiar las guitarras, sino limpiar en general. Y dije, bueno, voy a comentar un poquito la movida de estos chavales de un colegio mayor, ¿no? Que, bueno, empezaron a gritar y a increpar a las alumnas del colegio de enfrente, ¿no? A ver, en primer lugar, los gritos en sí, y bueno, lo que decía me parece lamentable, no me parece que tenga ninguna gracia ni que sea defendible bajo ningún punto de vista, ¿no? Ni siquiera, y me gustaría poder defenderlos desde el punto de vista un poco castizo perdón, del piropo, del ingenio, pero lo que dijeron ni tenía ingenio ni gracia, ¿no? Era una simple estupidez. Vale, a partir de aquí, todo lo que se desató me parece de una hipocresía inimaginable. Y digo inimaginable porque es que es difícil de imaginar, ¿no? Eh, si lo lees en una novela dirías, bueno, es igual están exagerando un poco. O sea, en primer lugar, los políticos, ¿no? Rasgándose las vestiduras interesadamente, por supuesto. Por ejemplo, me hizo gracia, muy entre comillas, la figura de Rita Maestre, hablando de delito de odio, una tía que entró medio en pelotas en una iglesia gritando arderéis como en el 36. Esto no es delito de odio, ¿no? Sin embargo, lo otro sí. Bueno, los medios de comunicación lo mismo, ¿no? Y me da mucho miedo esta figura del delito de odio. Perdón. El delito de odio, ¿no? Que me parece una figura jurídica pues muy subjetiva, un concepto, la verdad, muy vago en el que todo cabe y en el que puede no caber nada, ¿no? Según el momento histórico. Cuenta Guillermo Cabrera Infante en un libro que se titula Puro Humo que después del descubrimiento de América hubo gente que vino de América fumando, ¿no? Empezó a fumar y algunos los metieron en la cárcel porque se consideraba que, bueno, tenía algo que ver con lo maligno, ¿no? Echar humo por la boca. Y uno de los condenados estuvo unos años en la cárcel y cuando salió se dio cuenta que eso se había puesto de moda y que todo el mundo fumaba, ¿no? Es decir, la subjetividad del momento histórico, lo que es delito en un momento histórico puede no serlo años más tarde, ¿no? Entonces, por eso la judicatura y la justicia deberían estar por encima de estas subjetividades, pero no, vemos que esgrimen el delito de odio con una tranquilidad que me deja pasmado, ¿no? Por otra parte, vemos otra cosa que no es menos intranquilizadora, o que no es menos tranquilizadora, que es que las chicas dijeron que ellas no se habían sentido ofendidas y que ellas mismas participaban en el juego. Vale, si esto es así, no hay víctima. Si no hay víctima, ¿dónde está el delito? ¿A dónde quieres llegar? No lo sé, yo creo que al final esto quedará en nada, pero llegados a este punto me parece que estamos sentando unos precedentes bastante peligrosos, precedentes que ya existen y que de alguna forma pensábamos que habían quedado atrás. Y me refiero, no es lo mismo evidentemente, pero me refiero a acordándome de la película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, y que fue un hecho real que sucedió en España en 1912, si no me equivoco, y que Pilar Miró recogió en una magnífica película que fue pues básicamente la historia de dos hermanos que les condenaron a cadena perpetua y porque se declararon culpables, porque si no les hubieran condenado a muerte, previamente los torturaron sin compasión acusándolos de un delito que no existía, y cuando digo que no existía es que no había víctima. La supuesta víctima, que se llamaba el Cepa, se había casado 2 pueblos más allá y, y se había ido de su casa, ¿no? Con lo cual los padres lo dieron por desaparecido y por muerto porque se le había visto con estos 2 hermanos. Este tal Cepa, después de unos años, se juntó con una mujer, tuvo 2 hijos y al tercero el cura le dijo, oye tío,
te tienes que casar porque no puedes estar teniendo hijos aquí estando soltero. El cura pidió la partida de nacimiento a su pueblo original y ahí se dieron cuenta que no había víctima, ¿no? Con lo cual dieron libertad a estos dos hermanos después de años de tortura. Claro, esto es terrible, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto se puede abrir un proceso donde no hay víctimas. No lo sé, hombre, es verdad que si tú vas conduciendo a toda velocidad y no atropellaste a nadie, pero bueno, si te pueden condenar por imprudencia temeraria, ¿no? Pero basándose en el código de circulación, pero aquí es que estamos hablando de delito de odio, que bueno, como digo, es una cosa, un concepto bastante ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lamentable los políticos, lamentable los medios de comunicación y lo que debería ser el último bastión, que es la de racionalidad, que es la justicia, no lo sé, hasta donde yo llego a entender parece que también cojea, ¿verdad? No sé, me da esa impresión. A ver en qué acaba todo esto, espero que acabe en nada, porque es nada, ¿vale? Bueno, suscribiros, darle a like, por favor. Muchísimas gracias. Ser felices.